Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, hoy toca la tercera parte del mensaje. Como vosotros comprenderéis, no podemos tocar la primera y la segunda para llegar a la tercera hoy. Pero os echo un cable diciendo que está la primera y la segunda parte en YouTube. Buscáis Machaco Duval y te sale la primera y la segunda parte. Voy a decir solamente una palabra de la primera parte para engancharme y entrar en la tercera. El Evangelio cristiano subraya en primer lugar no el hacer, sino el ser. Y el error nuestro y la equivocación nuestra es que hemos dado más importancia al hacer que al ser. Lo que haces es la manifestación de lo que eres. Entonces hay que ir a la raíz. Pero no vamos a culpar a nadie, hermanos. Nosotros somos un pueblo que hemos nacido sin mucha cultura y en los principios, pues, como digo yo, el que más sabía leer un poquito. Y gracias a Dios nos ha ayudado Dios y hasta aquí hemos llegado. Pero ahora hay que intentar, dentro de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones, con la gracia de Dios, ir dando un poco de luz y corrigiendo algunas deficiencias. No un falso evangelio, porque gracias a Dios hemos gozado y gozamos de un sano evangelio, pero de un evangelio un poco impreciso y un poco desequilibrado. Y la culpa no es de nadie. Yo recuerdo que yo pregunté al yerno en paz descanse del Emiliano, dime cuál es el capítulo y cuál es el versículo. Y él me contestó, el capítulo es el número grande y el versículo es el número pequeño. Bueno, hermano, porque no sabía cuál era el capítulo y cuál era el versículo. Entonces, ¿qué me vas a pedir si no sabía cuál era el capítulo y cuál era el versículo? Y como yo, por los demás. Lo que hacíamos, lo hacíamos de buen corazón, con buena intención, y algunas cosas acertadas y otras pues menos acertadas. Pero Dios puso su mano. Y con gente que no estábamos preparados ninguno, Dios hizo una obra maravillosa y preciosa para su gloria. Pero ahora hay que corregir aquello. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso el Evangelio cristiano subraya en primer lugar el ser y no el hacer. El Evangelio da más importancia a la actitud que a los actos. Eso es importante. Eso lo enseñó Cristo en Mateo. Cuando ores, no ores como los hipócritas. Cuando ofrendes, no ores como los hipócritas que tocan la trompeta. ¿No dice eso? Cuando ayunes, no muestres que ayunas. Ahí muestra las tres acciones, los tres pilares del mundo religioso, que era orar, ayunar y dar limosna. Tres acciones buenas con tres malas motivaciones. Entonces vemos que es más importante el ser que no el hacer. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a empezar en la tercera. Porque no hay más tiempo entonces. La tercera. Mateo capítulo 7, el hermano lee, verso 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora hablamos, Romanos capítulo 3, verso 10 y 12. Capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. En primer lugar, a estudiar este versículo, me encontré yo con un problema. Y grande, y poderoso. Yo lo voy a meter a vosotros también este problema. Jesús dice, Jesús en persona, que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿no? O sea, el árbol bueno no puede dar frutos malos, pero el árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿No dice eso? Y ahora la pregunta que en mi casa me he hecho, ¿y dónde está el árbol bueno?
yo no soy árbol bueno. Entonces, ¿dónde está? Y ahora me dice Jesús, escucha, tú que eres malo no puedes dar frutos buenos. Padre, que no, que tú que eres malo no puedes dar frutos buenos. ¿Y quién lo dice? Jesucristo en persona. ¿No dice eso? El árbol malo no puede dar frutos buenos. Y me dice la Biblia, que la Biblia es inspirada por Dios, en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay ni uno bueno, ¿no dice eso? Entonces, ¿dónde está el árbol bueno? Para que tú digas que es que yo doy buen fruto porque soy árbol bueno. Es que eso se le ha hecho creer a la iglesia, Abraham. Como el pastor ha predicado tantas veces que por el fruto se conoce el árbol, cuando hay un miembro con un buen testimonio, deduce el miembro que es un buen árbol. Deducción errada, deducción equivocada y deducción antibíblica. Ahora lo voy a mostrar, claro, porque yo puedo hablar lo que quiera, pero hay que mostrarlo. Y hay que convencer, no pisando el argumento, sino por medio del argumento. En Marcos, en Primera de Corintios, perdón, pero antes, sí, es igual, Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por él, por Dios, estamos en Cristo. El árbol bueno es Cristo, ¿sí o no? Y el que está en Cristo dará buenos frutos, pero no son frutos tuyos, no son frutos míos, son frutos de Dios. Por eso se le llama a los frutos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No se le llama los frutos del hermano Quique o los frutos del hermano Machaco. Se le llama los frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso se le llama, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo revelan, manifiestan, exteriorizan el carácter de Dios. Pero repito, es que nosotros, porque hay cristianos que han nacido de nuevo, que somos los cristianos, que repito, y que tienen un buen testimonio, pero hay que decirles que todo eso que tienen es recibido por gracia, que no es un logro de ellos. Y les oyes hablar a veces y es verdad lo que dicen, ¿eh? Yo me he esforzado siempre, yo intento ir al culto siempre, yo he intentado obedecer a mi pastor siempre, yo he intentado cumplir siempre, y si pones oído lo que dice y dice el pastor y lo que es cierto, ese hombre siempre se ha esforzado y ha cumplido con su deber. O sea que es cierto, que habla bien, y repito, y tiene un buen testimonio, pero corre un peligro, porque piensa que es un logro de él. Y a pensar que es un logro de él, Abraham tiene un concepto desmedido de él. ¿Entendéis? Hablamos de la parte positiva de la iglesia, ¿eh? Estoy hablando de la parte positiva, del cogollo positivo, de los nacidos de nuevo. Por eso, en Romanos capítulo 11, versos 17 al 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién alimenta? ¿La rama a la raíz o la raíz a la rama? Pero es que ese concepto se lo tienes que quitar, repito, a los miembros buenos, a los miembros fieles, íntegros. Claro, con un miembro lleva íntegro, fiel, con un buen testimonio, dentro de lo que hay, que dentro de nuestras capacidades, porque ninguno tiene una obediencia perfecta, pero tiene una obediencia sincera, y tiene el nuevo nacimiento, y es un salvo, y es cristiano, y tiene buen testimonio. Hay que hacer una reunión con todos esos y decirle lo que habéis logrado, no lo habéis logrado, ha sido concedido por la gracia de Dios. Amén. Que se enteren de eso. Creo que es importante que se enteren de eso, ¿no? Porque si no, sin darnos cuenta, les hemos metido en la ley, en el mérito, en el yoísmo. Yo lo he conseguido, yo valgo, yo tengo, yo puedo.
repito, y cuando yo me saltó, yo pues como cualquiera de vosotros, hermanos, ni más ni menos, leyendo en mi tiempo devocional, y a mí me gusta mucho leer los evangelios, leí este texto, que lo he leído 20 veces. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Bueno, y matemáticamente me vino a la mente Romanos 3. Digo, yo no soy árbol bueno, yo soy árbol malo, entonces estoy condenado. Y dice Dios, sí, estás condenado. Si Cristo cuando te mira a ti no ve a Cristo en ti, estás condenado. La salvación está en Cristo Jesús y la condenación está fuera de Cristo. Para hablar de la salvación no se puede hablar de la salvación si no se habla de la unión con Cristo. Repito, si no se habla de la unión con Cristo, no se puede hablar de la salvación. Por eso os dije anteriormente que el hombre en la historia ha querido ser Dios y no ha podido. Y Dios en su gracia, siendo Dios, se hizo hombre. Para predicar y aquel que recibe a Cristo recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es el que te coloca en el cuerpo, ¿no? Y entonces dice Pablo en Romanos a los gentiles, porque Pablo era apóstol de los gentiles, y dice en otras palabras más nuestras, no te des importancia, porque tú has sido desgajada o desgajado del olivo silvestre. Nosotros éramos gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es uno que no era judío. Y en aquella época y en aquella cultura pensaban que solamente eran salvos los judíos. Aclaremos. Y entonces Pablo dice a los gentiles, vosotros erais ramas del olivo silvestre. Habéis sido desgajados, desgajado es cortaos del árbol silvestre y habéis sido injertaos en el gran olivo. Y ahora participáis de la savia del olivo. Y la savia del olivo es la vida del olivo. Y la vida del olivo es la vida de Cristo. Entonces, por eso hemos recibido a Cristo. O mejor dicho, nos ha recibido Cristo a nosotros. Es una expresión que nos hemos acostumbrado a decir que hemos recibido a Cristo como que es un pobre hombre y le recibo. No está bien dicha, pero como llevo diciéndola toda la vida, pues me se escapa de vez en cuando. Cristo me ha recibido a mí. ¿Por qué me ha recibido? Porque me he reconocido pecador. 1. Porque he confesado mis pecados. 2. Porque creo en Jesucristo. 3. Y porque le he dicho, por favor, merezco que me eches al infierno. Y si me echas, razón llevas. Pero te pido, por favor, que me perdones. Le he pedido perdón a Dios. Y por la gracia de Dios le he dicho al pecado no y a Cristo sí. Y entonces somos salvos por la sangre de Cristo. Somos salvos sencillamente por un motivo clave y esencial. Porque el inocente se hizo culpable, para que tú, Miguel, y yo, que éramos culpables, somos inocentes. O mejor dicho, somos declarados inocentes. Inocentes no somos declarados inocentes por los méritos de Cristo. Pero claro, para que tú y yo seamos declarados inocentes, el inocente fue declarado culpable. Y Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por los culpables. Pero si tú no te reconoces pecador ni culpable, pues Cristo no ha muerto por ti. Cristo ha muerto por los culpables. O sea, lo primero, para ser salvo te tienes que reconocer pecador. Y tienes que reconocer lo que yo he reconocido. ¿Y qué has reconocido tú, machaco? Que yo soy, Quique, un árbol malo. Y que Dios me ha dicho, Jesucristo. Y Jesús no se equivoca. Cuando hablo yo, pues podemos dialogar. Pues tío Machaco está equivocado o está acertado. Bien, de acuerdo. Pero cuando habla Dios, Dios es la cátedra de la verdad. Y Dios ha dicho, no puede, no es que no quiere. Cuidado con la palabra. Que ahí no voy a entrar. El árbol malo no puede. O sea, no es que no quiere, Abraham, es que no puede. El árbol malo no puede dar frutos buenos. No puede. Pero es que yo soy árbol malo. Y me ha dicho Dios, pues tú no puedes agradarme a mí. Que yo no puedo agradarte a ti. No, porque eres un árbol malo. Pero yo soy un árbol malo. Eres un árbol malo.
Claro, pero como me lo ha dicho Jesús, pues me callo, pues soy un árbol. ¿Y ahora qué hago yo? Para un momento. Pero yo soy el árbol bueno. Yo soy el árbol de la vida, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿qué hago, Señor? Arrepiéntete, reconoces tus pecados, deja el pecado. Cristo ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿sí o no? Y otra verdad que se pone mucho énfasis: Cristo ha venido a llamar a los pecadores. Verdad, cierto, pero es una verdad incompleta. Cristo ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Estás arrepentido? No, pues para ti no hay llamado de Cristo, ¿o no? Amén. O para ese que quiere pecar, Dios lo ha llamado. Cristo ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Estás arrepentido? No, pero mi pastor me ha dicho que Cristo ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero tu pastor es tan incompetente que te ha dicho media verdad, y media verdad se ha callado. Cristo ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y si te arrepientes, eres salvo. Y si no me arrepiento, no soy salvo. Es que Cristo te ama tal y como eres. Incierto. Cristo te ama a pesar de lo que eres. Amén. ¿Cómo te va a amar? Como eres y como soy. A la tierra se pegue. Tú comprendes que Dios te va a amar como eres. Está conforme. Tú sabrás los pecados que has hecho y yo sabré los pecados que he hecho. Y si yo he hecho muchos pecados convirtiéndome a los 16 años, pues tú que te has convertido a los 40 o a los 30, ¿qué habrás hecho, bandido? Yo me imagino, Antonio, yo en mi época, en la época mía, hace de esto 56 años, en un pueblecillo, un niño de 16 años, he pecado porque soy pecador, pero muchos pecados, he pecado, te repito, soy pecador, pero no había opción. Pero esos que se han convertido a los 30 o 35 años, que se han hartado de pecar, madre mía, esos ¿cómo han venido? Yo he venido manchado de pecado, pero es que tú has venido podrido de pecado. Hay que ser noble. Yo he venido manchado de pecado y otros podridos de pecado. Pero Dios tiene solución para el podrido y para el manchado. Porque Dios es tan buen médico que sana del catarro y del cáncer. Porque Dios es todo suficiente. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Bendecido sea el nombre del Señor. Y entonces vamos a leer en Romanos 11 otra vez, verso 20. Verso 20. Sí. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Los que han sido desgajados ha sido por su incredulidad, ¿sí o no? Porque Cristo vino a predicar y no lo aceptaron, no le recibieron y le rechazaron. Y las ramas naturales, que en aquella época era el pueblo judío, fueron desgajadas. Fueron desgajadas por su incredulidad. Y tú has sido injertada por la fe. Y la fe es un don de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nada. Bueno, sí, traer mucho pecado para que Cristo nos perdone y nos lo quite. Eso es lo que hemos hecho, pero bien, sobrado, traer mucho pecado. El único que hemos hecho. ¿De acuerdo? Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Os dais cuenta? En otras palabras, la gracia es el detonante de la buena conducta, no la conducta es el detonante de la gracia. La gracia es el detonante de la buena conducta, no la buena conducta el detonante de la gracia. ¿Lo entendéis, no? Entonces, cuando repetimos donde he entrado, Dios ha dicho, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Pongamos las administraciones que pongamos, externas, hasta que Dios no interviene y hasta que no nazcan de nuevo, no son salvos. Por eso hubo un hombre con un buen testimonio llamado Nicodemo,
que fue donde Jesús, Juan capítulo 3, pensando que iba a hablar con Jesús largo y tendido, porque en el texto original no dice que era un maestro, en el texto original dice que era el maestro de Israel, en singular, el maestro de Israel. O sea, en Israel, Antonio, había muchos, pero es que él era el maestro, digamos que era el catedrático. Y dijo entre él, pues voy a hablar con este que es maestro, y hablamos largo y tendido. Y fue por la noche. Yo no creo que fue por la noche para no ser visto, porque es en Juan capítulo 3. Y ahí Jesús llevaba su ministerio unos 6 meses. No había ninguna posición todavía. La posición vino un poco más tarde. Entonces le dijo Nicodemo, sabemos, habla en plural, él y algunos más, que has venido de Dios, maestro. Y le llama maestro, ¿eh? Y Jesús respondió a su necesidad, no a su pregunta. El tiempo de Jesús era oro, Antonio. Repito, el tiempo de Jesús era oro. Y entonces no le dio tiempo ni a preguntar. Antes de preguntar, terminó la conversación. Nicodemo, si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios. ¿No dijo eso? Y Nicodemo, ¿sabes qué hizo? Miguel te llama, ¿no? Sí. ¿Sabes qué hizo? Se puso a preguntar. Nicodemo no estaba acostumbrado a preguntar, Quique. Estaba acostumbrado a contestar. Pero con esa pregunta lo aplanó, le quitó el sillón de maestro y le puso en el suelo. Y empezó a preguntar, y le preguntó varias cosas. Nicodemo, en esa noche has hecho más preguntas que tú en tu vida. Porque, repito, Nicodemo, siendo el maestro de Israel, estaba acostumbrado a responder, no a preguntar. Y le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede otra vez nacer de nuevo? En otras palabras, para no alargarme, para los hombres es imposible, mas para Dios es posible. La salvación está en Dios, nace en Dios, se desarrolla en Dios y termina en Dios. Que alabado sea su santo y hermoso nombre. Y si estás aquí, Miguel, es porque Dios ha querido que estés. O sea, tú no lo sabías, pero Dios te ha estado buscando y llamando. Hasta que has sentido una inquietud y tú dices, voy porque tengo una inquietud, pero es que esa inquietud te la ha puesto Dios. De ti no ha salido ese deseo, ese anhelo, no ha salido de ti, porque el querer como el hacer es producido por Dios. Seguimos un poquito. El carácter determina lo que somos. Nuestro carácter determina, Abraham, lo que somos, ¿de acuerdo? Lo que somos determina lo que vemos. Lo que somos determina lo que vemos. Y lo que vemos determina lo que hacemos. Lo repito despacio, otra vez. El carácter determina lo que somos. Y lo que somos determina lo que vemos. Y lo que vemos determina lo que hacemos. Y no vemos las cosas como son, Miguel. Las vemos como somos nosotros. Pero ha llegado el momento que no veamos ni tú ni yo las cosas como somos tú y yo, que somos pecadores. Que las veamos como Dios quiere que las veamos. Y nos irá mucho mejor. Seguimos despacito. La cosmovisión de una persona es clave. La cosmovisión es la óptica, la visión que tiene. La cosmovisión de una persona es clave, porque determina cómo piensa, qué desea, cómo decide, incluso determina las metas que persigue y los propósitos para toda su vida. La cosmovisión, sí señor. La cosmovisión de una persona es clave. ¿Por qué, Antonio? Porque determina cómo piensas, qué deseas, cómo decides, incluso determina las metas, lo que persigues y los propósitos de la vida. Por eso lo que hay que hacer es cambiar nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva, mira, antes, cuando el hombre antes de pecar tenía una visión vertical, miraba a Dios. Y cuando pecó, el hombre, la visión vertical se convirtió en horizontal. Mira, horizontalmente. Por eso Eclesiastes dice, lo torcido no hay que lo endereche.
nada más que Dios, claro. Seguimos otra vez. Hay una palabra que la cito yo y la he puesto aquí. Salmos 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo no voy a cumplir el propósito que tenga Dios en mí. No tengo fuerza, ni sabiduría, ni categoría, ni testimonio. No puedo. Jehová cumplirá. Él, no yo. Él cumplirá. Porque Abraham, lo que a mí me falta, él le sobra. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice que intentará. No. Yo intento cosas y no logro. El Señor lo intenta, el Señor hace. Amén. El hombre intenta, el hombre piensa, el hombre planifica, el hombre dice y no hace. Eso yo lo hago 20 veces. Digo y lo hago, porque me faltan fuerzas, pero Dios no. Dios lo que dice y lo que hace es lo mismo. ¿Os dais cuenta, Dios? Lo que Dios dice y lo que hace es lo mismo. ¿Y qué? Pero yo no. Lo que digo es una cosa y lo que hago es otra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos a leer un texto clave. Hechos capítulo 36, 36 no existen Hechos. Hechos capítulo 13, verso 36. En la versión internacional, el favor. En verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Amén. Este es un texto que lo he hecho mío. Será porque ya voy para viejo. Ciertamente David dice, lo he puesto aquí yo escrito el texto. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, de servir él a su generación, no la generación a él. Es que ahora hay personas que quieren levantarse para que la generación les sirva a ellos. ¡No! El ministerio está para suplir necesidades, no para que le sirvan. Ciertamente David, después de servir, él, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, no conforme a tu propósito, conforme al propósito de Dios, se murió. ¡Ay, qué muerte más dulce! Cuando cumplió el propósito de Dios. Sirvió a su generación conforme al propósito de Dios y cuando terminó se murió. ¿Se puede pedir más? Pues yo, viendo esto, pues la verdad, ha habido cosas que he suspendido. Ya le he pedido perdón a Dios muchas veces. Pero es que este texto me hizo también y me dio 2 bofetadas que lo repito. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, se murió. ¿Voy a soñar yo de servir a otras generaciones pasadas ya? ¿Serviré a mi propia generación? No. Para Dios es todo presente, ¿sí o no? Pero le sirvió a Abraham conforme al propósito de Dios. No intentemos servir a Dios conforme nuestra mente, conforme al propósito de Dios. Es imposible experimentar una transformación de vida mientras la mente no sea transformada. Yo manifiesto lo que pienso por medio de mi conducta. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Mientras no cambiemos la mente, no cambiaremos la conducta. Por eso dice Pablo en Romanos, dejaos transformar por medio del Espíritu Santo. El que transforma es el Espíritu Santo, pero dice por medio de la mente, por medio del conocimiento, ¿sí o no? Dejar transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Hay que cambiar la mente. Eso es muy difícil, ¿eh? Y el único que la puede cambiar es el Espíritu Santo. Amén. Pero damos gracias a Dios que los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y como es Dios, todo lo puede. Entonces, para cambiar mi conducta, debo cambiar mi mente.
Si no cambio mi mente, no cambio mi conducta. Eso está en Romanos 12:2. No confundamos meta con propósito. ¿Qué es meta y qué es propósito, machaco? Hay dos estudiantes que se ponen a estudiar, Antonio, y quieren estudiar la carrera de médico. Y son buenos estudiantes, muy competentes, aprueban, Quique, y consigue ser médico. Y a los dos les dan una plaza muy buena en el hospital. Y uno pues está disfrutando y la coge. Y el otro dice, yo no la cojo. Yo me he hecho médico para hacer bien. Me marcho a Médicos Sin Fronteras. A operar, a no cobrar y a operar en tiendas y en tiempo de guerra. La meta era la misma, llegar a médico, pero el propósito era distinto. Uno quería llegar a médico para ser algo, para tener una buena posición, un buen cargo, algo en la vida. Era una buena meta, pero el propósito era un beneficio para él, ¿sí o no? Y de paso, como era médico, pues hacía el bien que podía, ¿de acuerdo? Pero es que el otro era estudiante, estudió, aprobó como él, pero la meta no era él colocarse en el hospital, ni ganar dinero, ni ser importante. La meta de él era irse a Médicos Sin Fronteras y se marchó. Y opera en tiendas de campaña. Y donde hay guerra, ahí está, y no cobra un duro. La meta es una cosa, Quique, y el propósito es otra. Entonces, si la meta es buena y el propósito no es bueno, contamina la meta. Si la meta es buena, porque a ver, es malo querer ser médico, ¿a que no es malo, Antonio? Pero si la meta es buena y el propósito no es bueno, el propósito malo contamina la meta. Ahí lo dejo, porque hablar de meta y propósito hay mucho que hablar ahí. Seguimos. Hay un problema ahora que tenemos todos, y yo también con vosotros, que cuando el hombre pecó, la voluntad ahora no tiene a Dios como fin. El fin es la voluntad misma. La voluntad del hombre tenía como fin hacer la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre pecó, la voluntad del hombre está en sí misma. La voluntad ahora no tiene a Dios como fin. Su fin es la voluntad misma. Y estás arruinado tanto tú como yo. Y repito, es que es importante. La voluntad ahora no tiene a Dios como fin. Quique, su fin es la voluntad misma. A eso se llama egocentrismo. Alguien que se considera el centro de todo y que se sobrevalora a sí mismo. Es un egocentrismo. Es un ego. Y Dios nos ha creado para que seamos cristocéntricos o teocéntricos. Pero en vez de ser teocéntrico y cristocéntrico, soy egocéntrico. Quebranto el motivo por el cual Dios me ha creado y quebranto el motivo por el cual Dios me ha salvado. Entonces, ¿qué planes haces? Conmigo, ¿qué he quebrantado? El plan por el cual Dios me ha creado y he quebrantado el plan por el que Dios me ha salvado. Los dos pilares los he roto. Necesito arrepentirme. Seguimos ya despacito. Y voy a terminar, para que no me llegáis pesado, porque si no, ya no volvéis. El mundo exterior en el que vivimos es el reflejo de nuestro mundo interior. El mundo exterior en el que vivimos es el reflejo de nuestro mundo interior. Algo que pocos reconocen. Hasta que nuestro mundo interior no esté organizado, será imposible que podamos organizar nuestras vidas. Hasta que el mundo interior no esté organizado, será imposible organizar nuestras vidas. Por eso el Dios que creó el cielo y la tierra también ordenó, ¿sí o no? Sea la luz, sepárense la luz de las tinieblas, y empezó a colocar todo, y qué bien lo ha colocado todo, ¿eh? Pues vamos a dejar al que sabe y que se aparte los que estorbamos. ¿Y quién estorba? Tú. ¿Quién estorba? Yo. Nos quitamos los que estorbamos
y dejamos al que sabe más que nosotros. Que Dios os bendiga y gracias por estar aquí. Amén.